Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este viernes en contra del gobierno de Estados Unidos, luego de que esa autoridad se pronunció a favor de la victoria electoral del candidato opositor venezolano Eduardo González. Y también el presidente Andrés Manuel López Obrador se inconformó este viernes en contra de la Organización de las Naciones Unidas, luego de que este organismo internacional se dijo preocupado por el eventual avance de su iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación. Y también el presidente aseveró que la detención de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, en Estados Unidos, a autoridades judiciales, en nada dice, en nada pueden afectarlo a él o a miembros de su gobierno. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que permite al Infonavit construir vivienda y rentarla a trabajadores. La canciller mexicana Alicia Bárcena minimizó el desplazamiento forzado que sufren cientos de chiapanecos y sostuvo que estas personas se van a territorio guatemalteco por su cercanía. La empresa FEMSA acordó este viernes la reapertura de 198 establecimientos entre Oxxos y gasolineras Oxxogas que permanecían cerradas en Tamaulipas debido a los actos de violencia. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 2 de agosto del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este viernes en contra del gobierno de Estados Unidos, luego de que esa autoridad se pronunció a favor de la victoria electoral del candidato opositor venezolano Eduardo González, y dijo que eso es una imprudencia, que lo único que puede provocar es agravar el clima político en ese país. Al preguntarle al mandatario mexicano si una posible injerencia de Estados Unidos podría agravar el clima político en Venezuela, respondió: no sé si pueda agravar, pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto, es una imprudencia, dijo el presidente. Y añadió que la opinión de Estados Unidos sobre la elección venezolana es un exceso. Eso no le corresponde, no ayuda a una convivencia pacífica entre las naciones, dijo el presidente. Y tras sostener una llamada telefónica con los presidentes Lula Ignacio da Silva en Brasil y Gustavo Petro de Colombia para fijar una postura sobre las elecciones de Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que hubo un acuerdo con ellos para pedir que en ese país se presenten las actas de la elección para así dar claridad al proceso y que no haya violencia y se conserve la paz. Somos de la idea de que se deben presentar las actas, que no basta con proclamos hablando de que se obtuvo el triunfo y no hay actas que prueben el resultado. Ya la autoridad electoral de Venezuela se comprometió a mostrar las actas para verificar lo que sostienen las partes, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y mire, también el presidente Andrés Manuel López Obrador se inconformó este viernes en contra de la Organización de las Naciones Unidas, luego de que este organismo internacional se dijo preocupado por el eventual avance de su iniciativa de la reforma al Poder Judicial de la Federación. El lunes pasado, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados se dijo preocupada por la iniciativa de reforma de López Obrador, por lo que expresó: no voy a responderles, lo digo con toda transparencia y no lo hago porque estos organismos no actúan con responsabilidad, dijo López Obrador. También acusó a la ONU de provocar que muchos problemas y conflictos internacionales se resuelvan porque no actúa, dijo. También cuestionó que la organización opine en torno a México y remarcó que probablemente la ONU no le guste la reforma judicial porque quizá representan a algunos intereses en particular. El pasado 29 de julio, la relatora especial de la ONU comunicó al gobierno mexicano su parecer sobre la iniciativa del Poder Judicial en México y subrayó que las iniciativas propuestas por el presidente López Obrador podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato. También le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la detención de Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, allá en Estados Unidos, dice que las autoridades judiciales en nada pueden afectarlo a él o a miembros de su gabinete. Nada que pueda afectarnos porque se tiene que transparentar todo, dijo el presidente, luego de que se le preguntó si las eventuales declaraciones de Zambada al gobierno estadounidense podrían afectar a miembros del gobierno mexicano. Luego de que inició el juicio del Mayo Zambada en Estados Unidos por narcotráfico, la periodista mexicana Anabel Hernández aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está temblando por lo que puede revelar el capo fundador del caso del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el presidente sostuvo que espera que en las declaraciones no se den mentiras y que si hay señalamientos, estos se den con pruebas y que nadie sea intocable. También le doy a conocer que la canciller mexicana Alicia Bárcena minimizó el desplazamiento forzado que sufren cientos de chiapanecos y sostuvo que estas personas se van a territorio guatemalteco porque está muy cerca de sus comunidades. Al participar en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la canciller trató de reducir el problema al expresar que hay conflictos en todas partes. Sostuvo que aunque se les ha ofrecido refugio en Tapachula, Chiapas, los desplazados mexicanos optan por ir a Guatemala para no trasladarse lejos de sus viviendas. La canciller comentó que desde el 23 de julio hay un grupo de 400 mexicanos que dejaron sus viviendas para refugiarse de la violencia en sus comunidades en la población guatemalteca de Huilcu, allá en Guatemala. Y también le doy a conocer que Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes en su conferencia mañanera que está temblando con quienes están detenidos, con quienes fueron liberados indebidamente en el caso Ayotzinapa, para pedirles que ayuden a conocer la verdad del caso. Asimismo, reiteró que el diálogo con implicados va a ayudar a que le den información para saber lo sucedido, mientras que aprovechó para exculpar al ejército mexicano de alguna responsabilidad en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y mire, vamos con información relacionada con el compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti, a todo el auditorio
que nos sintoniza a través de Acústica Radio en todo el país y a través de un comunicado de Cruz Roja Mexicana del Estado de México, informa que en la zona arqueológica de San Juan Teotihuacán se va a construir modernas instalaciones después de 47 años. Hay que recordar que en ese lugar hay un promedio de más de 100,000 turistas cada mes. El predio donde la Cruz Roja Mexicana edificará su delegación local fue donada por una empresa de la comunidad de San Sebastián de ese municipio. Para el proyecto se prevé una inversión inicial de 20 millones de pesos e incluirá una clínica de primer nivel, escuela de formación de paramédicos y de enfermería, por lo que se convertirá también en una gran opción de formación de profesionales a favor de la población juvenil de la zona oriente del Estado de México. Hay que recordar que la delegación Teotihuacán de Cruz Roja Mexicana se fundó en agosto de 1977, por lo que cumple 47 años de operación en un conjunto de contenedores desde los cuales atiende mensualmente un promedio de 50 emergencias y ofrece unas 60 atenciones de servicios médicos. Esta representación de la Cruz Roja Mexicana cuenta actualmente con 15 voluntarios que apoyan en las áreas de socorros, servicios médicos, enfermería, administración, en beneficio de los habitantes de los municipios de Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Ajapusco y Nopaltepec. Y esto pues es una coordinación también con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y qué bueno que ya van a tener buenas instalaciones. Es nuestro informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes al compañero Alejandro César Vázquez, y mire, también le doy a conocer que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que reconoce al transporte ferroviario de pasajeros como área prioritaria para el desarrollo nacional. Escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los reescuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que reconoce el transporte ferroviario de pasajeros como área prioritaria para el desarrollo nacional. Con 30 votos a favor de Morena y PRI, 8 en contra del PAN y una abstención, los legisladores aprobaron la reforma al artículo 28 de la Constitución que facilita a Claudia Sheinbaum, presidenta electa, cumplir su promesa de campaña de regresar los trenes de pasajeros al país. En la reforma aprobada también se incluyó una porción que establece que el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares para utilizar las vías férreas y proporcionar el servicio de transporte de pasajeros por ferrocarril. Este punto fue el más cuestionado por la oposición, pues acusaron que las empresas del Estado que constituyen o dan servicios han registrado sobrecostos y nulos resultados. El diputado Héctor Saúl Telles del PAN dijo que las obras como el Tren Maya no han registrado ninguna utilidad y su funcionamiento requiere de subsidios del Estado, además de que los trenes de baja velocidad que se plantean construir no justifican la erogación de recursos públicos en su subsistencia. Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció que el Tren Maya y otras obras no han generado ganancias. Sin embargo, dijo que el fin de estas obras es dar un servicio y no hacer negocio. El diputado Telles también advirtió que se ponen en riesgo las concesiones otorgadas a los particulares y se crea una grave incertidumbre de inversión en el país, además de que la reforma aprobada no especifica cómo se va a financiar la implementación de trenes de pasajeros. Los trenes de pasajeros han sido una de las prioridades del presidente López Obrador y la presidenta electa anunció que dará continuidad a esta política con la implementación de las rutas de trenes de pasajeros a Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Pachuca, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo y México Querétaro, Guadalajara, que anunció al ganar la presidencia de la República. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, también le informo que Luis Rodríguez Bucio
subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, al dar un informe matutino diario de seguridad al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que en Donato Guerra, Estado de México, miembros de la Fiscalía General de la República aseguraron un inmueble vinculado a Luis Fernando Zurita Mora, alias el Rey del Abarrote, relacionado con desvío de recursos de Segalmex. El funcionario indicó que el valor estimado de lo asegurado es de 9.500.000 pesos. Asimismo dijo que en el puerto de Manzanillo, Colima, se encuentra detenido por completo el tránsito de mercancías por el paso de la tormenta Carlota, lo cual ha afectado a más de 5,000 unidades de transporte. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que permite al Infonavit construir vivienda y rentarla a trabajadores. Con la reforma al fondo constituido con aportaciones patronales, que es administrado por el Infonavit y que permite a los trabajadores acceder a créditos para adquirir vivienda, será utilizado para construir complejos habitacionales. Y vamos con el compañero Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que hasta un 38% de los empleos en Latinoamérica podrían verse afectados por la inteligencia artificial, incluyendo también hasta un 5% de puestos de trabajo en riesgo de ser totalmente automatizados. Así lo advierten la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial. La creciente inclusión de la inteligencia artificial también puede presentar efectos muy positivos en lo laboral, ya que entre un 8 y un 14% de los empleos podrían mejorar su productividad sin necesidad de una total automatización. Sin embargo, el informe señala que la mitad de los 17 millones de empleos cuya productividad podría mejorar con la IA se ven obstaculizados por las brechas en el acceso digital. Los empleos más afectados por la inteligencia artificial serán aquellos en zonas urbanas, de trabajadores con mayor educación e ingresos. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. La empresa FEMSA acordó este viernes la reapertura de 198 establecimientos entre Oxxos y gasolineras Oxxo Gas que permanecían cerradas en Tamaulipas debido a los actos de violencia. En un comunicado, la compañía detalló que la reapertura comenzó este viernes 2 de agosto de manera escalonada luego de alcanzar acuerdos con las autoridades locales y federales para garantizar la seguridad en las tiendas. Y mire, a las 12:40 horas con 41 segundos de este viernes se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, lo que ocasionó que salieran de sus hogares y oficinas miles de personas para situarse en las calles y avenidas de las 16 alcaldías y ponerse a salvo, sin que se registrara algún movimiento telúrico, pero sí hubo sobrevuelos de helicópteros de la policía. Todo se trató de un error, y así lo confirmó el gobierno capitalino, con el reconocimiento de que hubo movilización de personal de vías aéreas de la administración local, principalmente por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que no sabían en ese momento que todo fue una equivocación. Pues lamentable esta situación que vivimos después del mediodía aquí en la Ciudad de México. Pues una vez más se les activa la alerta sísmica y todos a salirnos de las casas y de las oficinas. Pues esperemos que no vuelva a ocurrir esta situación, esta falsa alarma de la alerta sísmica que nos tiene a todos pues con mucho temor. Y mire, esta tarde nos da mucho gusto saludar al doctor Martín Juárez Benítez, presidente de la Sociedad Mexicana de Apiterapia. Doctor, buenas tardes y bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio. Buenas tardes a Noel y a toda tu audiencia, un placer estar con ustedes aquí en esta programación.
Es un placer para mí compartir con ustedes estos pequeños minutos sobre lo que es medicina. Doctor, pues yo sorprendido porque no había tenido la oportunidad de poder ver cómo con abejitas se curan muchas enfermedades, pero antes de entrar de lleno, primero explíquenos, para los que no conocemos muy bien, ¿cuál es la apiterapia? Sí, ¿qué es apiterapia? ¿Qué es apiterapia? Muy bien. Apiterapia es un término que significa tratamiento mediante las abejas. Api, abeja, y terapia, tratamiento. ¿Cuál es la clave del éxito de esto? Bueno, es que cada hijón de abeja, el mal llamado veneno como lo conocemos empíricamente, científicamente estudiado, es un compuesto de varias sustancias químicas o pequeñas moléculas biológicamente activas, que entre ellas encontramos una gran lista, por lo menos son más de 50 principales elementos químicos en el aguijón de abeja que activan al organismo a recuperar su salud por naturaleza. Entre esos elementos químicos encontramos las fosfolipasas, melitina, apamina, cardiopep, hialuronidasas, tertiapina, colina, etc. Es una gran lista de elementos o pequeñas moléculas, repito, científicamente estudiadas en varias partes del mundo por universidades y distintos laboratorios. Esta terapia fue traída a México por el doctor Fernando López Hernández, médico cirujano de la ciudad de Jalapa, Veracruz, hace más de 30 años. Y bueno, fundamos una asociación que llamamos Sociedad Mexicana de Apiterapia con el fin de llevar esta alternativa natural de salud efectiva a todos los mexicanos. Y actualmente contamos con el aval de la Secretaría de Salud COFEPRIS. ¿Cómo actúa esto? Bueno, es algo parecido a la acupuntura, solamente que en lugar de usar agujas, usamos aguijones de abejas. Es decir, que hay puntos específicos del cuerpo, así como lo hay para aplicar las agujas. Hay también puntos específicos para colocar que un aguijón de abeja te pinche directamente en la piel, en cierta parte del cuerpo, y se active al sistema o al órgano que está fallando a actuar por naturaleza, a recuperarse por sí solo. Entonces, por eso el sistema varía. Una persona que sabe acupuntura u otras alternativas como la digitopuntura, tiene que saber, aprender o estudiar lo que es apiterapia. Son puntos adecuados donde las abejas van a hacer su acción. Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos consultando esta apiterapia aquí en México? ¿Y qué tan eficiente es? ¿Cómo qué enfermedades son las que podemos curar con esta apiterapia? Bien, su servidor de ustedes lleva casi para 30 años ejerciendo la salud con puras abejas. Es decir, las personas que me visitan en mi consultorio o centro de atención de apiterapia, lo que voy a usar son abejas. No voy a usar fármacos. Al contrario, los fármacos vamos a irlos reduciendo de manera gradual a medida que el paciente va mejorando. ¿Qué se cura con las abejas o la apiterapia? Desde los padecimientos más leves, los más insignificantes y comunes que la gente sufre, como una simple gripe, una tos, una infección de garganta, algo muy común como la gastritis, por ejemplo, una colitis, hasta lo más crónico que puede padecer un paciente, como los diferentes tipos de cáncer. No importa el tipo de cáncer, es atacado con abejas, así como los diferentes tipos de tumores que pueden surgir en el cuerpo, patologías crónicas degenerativas como la diabetes, por ejemplo, que aumenta más la población en nuestro país, es curable con abejas, así como también padecimientos de causas autoinmunes, donde el sistema inmunológico es el agresor principal, o también enfermedades congénitas, cuando ya los niños nacen con esa mala genética de daño, y tenemos un problema allí donde la ciencia médica no es posible restablecerlo. Así como también enfermedades raras, que hoy a veces no hay diagnóstico, bueno, ahí entran las abejas también. En el caso personal, Noel, me dedico más a atender pacientes desahuciados, pacientes de los hospitales, de los centros médicos de nuestro país o los grandes hospitales de la República Mexicana, donde ya no hay nada que hacer. Por ejemplo, un cáncer, donde ya aplicaron los ciclos de quimioterapia, radioterapia, y pues dicen, pues te damos de alta, no porque te vas a curar en tu casa, sino porque pues vete a morir a tu casa, ¿no? O, por ejemplo, pacientes con daño renal, como la insuficiencia renal, que ya tienen que estar siendo dializados o hemodializados, o no alcanzan un trasplante de riñón. Es ahí donde entramos para poder restablecer la función de esos órganos. Doctor, pues denos el dato, ¿dónde está su consultorio, sus redes sociales, cómo lo pueden contactar? Todas aquellas personas que nos están haciendo el favor de escucharnos y que pues tengan algún problema y que quieran consultarlo, ¿dónde pueden acudir? ¿Dónde se pueden comunicar
pues para atenderlos. Claro, estamos en Facebook, tenemos varias páginas de Facebook. La principal es Apiterapia Mexicana o la de un servidor. Me encuentran como Martín Juárez Benítez. Ahí le buscan y rápidamente, si le ponen Martín Juárez Benítez Apiterapia, los va a remitir incluso a Facebook de otras entrevistas, así como también de donde nos encontramos en la República Mexicana. Tenemos apiterapeutas desde el Tijuana hasta el sur de la República Mexicana, pasando por la zona centro, donde estamos trabajando de manera organizada bajo la Sociedad Mexicana de Apiterapia como apiterapeutas en varios estados y municipios. Entonces tenemos esas páginas de Facebook y de ahí los remitimos al apiterapeuta más cercano a su estado o su ciudad o domicilio. Pues muy importante. Doctor, ¿cuántas personas, cuántos médicos, cuántos especialistas forman la Sociedad Mexicana de Apiterapia en el país? Bueno, actualmente somos alrededor de 100 apiterapeutas. Sin embargo, han salido muchos que ya no son parte de la asociación, pero que están ejerciendo la apiterapia. Sumamos más de 500 o 700 personas aproximadamente, apiterapeutas, que incluyen médicos o personas que se dedican a algún ramo de la salud, pero que han aprendido con nosotros el ejercicio de la apiterapia. Doctor, decía hace un momento algo muy importante que yo creo que todos tenemos que tomarlo en cuenta. Nos dice que ha atendido a personas desahuciadas. Así es. ¿Qué tanto qué tanta efectividad ha tenido la apiterapia en estos pacientes que, híjole, me imagino que llegan con usted pues muy mal, o con ustedes llegan muy mal, y que bueno, pues ¿cuáles son los resultados que se tienen después de practicarles la apiterapia, doctor? Bien, pues esa pregunta se me la hacen la mayoría de los reporteros cuando me entrevistan, y yo les digo, bueno, pues eso depende de la especialidad, pero a modo de comparación, si hablamos, por ejemplo, de un cáncer de mama, donde a la mujer le lleva la lucha contra el cáncer en su sistema hospitalario 1 año, 2 años, 3, y para que la den de alta hasta 5 o 7 años. Fíjate, Noel, el mismo cáncer de mama, si se presenta la mujer con nosotros en los centros de atención de apiterapia, mismo cáncer de mama que llevaría en aquel hospital años para curarse, y eso si supera todo el ciclo que pasa de quimioterapias, con apiterapia 2 a 3 meses, exagero 6 meses, Noel, y ya no hay cáncer de mama. O sea, ¿desaparece la enfermedad por completo o solamente es controlable? No, totalmente desaparece, porque las enviamos ahora con sus mismos médicos especialistas para que ellos mismos las revisen o manden a hacer los estudios pertinentes y ellos mismos den su dictamen del resultado. Híjole, pues qué maravilla. La verdad es que sí, hay que estar ahí pendientes, atentos, porque la verdad hay mucha gente, muchos pacientes que están en una situación así complicada, y que yo creo que sí hay que acudir a esta opción, que con estos resultados yo creo que podríamos estar hablando de otra situación médica, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, ya la gente que nos escucha a nivel nacional por Acoustic Radio, bueno, pues les comento que también su servidor de ustedes, como responsable de la Sociedad Mexicana de Apiterapia, llevamos a cabo jornadas de salud gratuitas a las comunidades, sobre todo las más necesitadas, las más alejadas, las que menos reciben apoyos médicos por parte de los gobiernos, para apoyarles de manera gratuita con nuestra atención de apiterapia, comunidades alejanas en la sierra o incluso aquí mismo en las ciudades como la Ciudad de México u otras más. Rápidamente, doctor, ¿se tienen programadas jornadas para la Ciudad de México próximamente? ¿En dónde? Ahorita no tenemos programadas ninguna, apenas que entre el nuevo gobierno vamos a ponernos en contacto con ellos para poder llevar a cabo las siguientes jornadas en las diferentes alcaldías. Doctor, pues agradecemos mucho que nos haya acompañado y platicado con nuestros amigos a radioescuchas de La Neta Noticias sobre esta nueva forma de curar estas enfermedades que luego muchas veces no encontramos dónde acudir. Vamos al médico de los hospitales y luego vamos con el particular y luego acudimos a hospitales especializados y no encontramos el remedio. Pero bueno, creo que esta es una buena opción para que pues no lo dejemos pasar y estemos ahí atentos para ser atendidos
con ustedes, conocedores especialistas de apiterapia. Apiterapia, así es. Doctor, pues muchas gracias, doctor Martín Juárez Benítez. A sus órdenes. Amigas y amigos, pues ya escuchó usted al doctor Martín Juárez Benítez, quien, bueno, pues trae soluciones importantes para curar enfermedades graves como el cáncer, ya lo escuchó usted. Pues bueno, doctor, dejamos los micrófonos abiertos para una próxima ocasión que podamos seguir platicando sobre estos temas de salud tan importantes para todos. Gracias, doctor. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Pase usted un excelente fin de semana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.